María Magdalena fue la esposa de Jesucristo, la gran revelación. Y controvertida sobre la vida de Jesucristo. Un secreto que desafía las enseñanzas tradicionales y se enraiza en el misterio y la espiritualidad. Jesucristo, para poder llegar a las alturas que llegó, tuvo que contar con la colaboración de una compañera sagrada en su vida, María Magdalena, con quien practicó el Tantra blanco. Acompáñanos en este viaje de introspección y conocimiento, mientras intentamos arrojar luz sobre los misterios que rodean la vida de Jesucristo y el papel de María Magdalena en su historia, desde la luz de la gnosis pura. Pidan los libros de los venerables maestros de la Blanca Fraternidad abajo en los comentarios y se los entregaremos de modo gratuito. María Magdalena, es decir, María, la nacida en Magdala, nombre que significa torre o castillo, es una figura prominente en los evangelios del Nuevo Testamento. Ciertas versiones manejadas por la Iglesia, particularmente por el Papa Gregorio I, identificaron a María Magdalena con la mujer del jarro de alabastro, del famoso pasaje de Lucas capítulo 7, en el que se habla de una mujer que vendía su cuerpo, que besa los pies de Jesús y encuentra redención en el Mesías. En realidad, el pasaje de Lucas no menciona el nombre de esta mujer. En el libro 8 se menciona a las mujeres que siguen a Jesús y entre ellas a María Magdalena, pero no se le liga de manera específica con la mujer del capítulo anterior. María Magdalena cobra así una dimensión de totalidad si le añadimos sus múltiples manifestaciones. Es la mujer recorrida, pero también es la amada, la preferida, la santa, la sabia, la luz y la oscuridad, la mujer total que encarna el principio divino femenino. En contradistinción a la interpretación de las religiones actuales, María era una mujer sacerdotisa muy versada y educada en las ciencias ocultas, desde muy niña, y además, algunos investigadores aseguran que incluso era adinerada y ayudaba a mantener el movimiento de Jesús y a sus discípulos. Esto con base en que se tienen referencias de mujeres que donaban en templos judíos, y habían mujeres sacerdotisas, llamadas las vestales del templo. En los evangelios se habla de María Magdalena como la mujer que había sido poseída por 7 demonios y fue curada por el Salvador. Esto equivale a una metáfora de que había sido llevada a la sabiduría de Dios, habiendo eliminado los 7 demonios generales, que encierran los miles de demonios que en nuestro interior cargamos, y que si eliminamos, nos convertimos en maestros de la luz, despiertos y poderosos. La palabra que se usa para Salvador en griego es soter, que significa sanador, y esta es la noción que parece tener también Jesús, el sanador, el que lleva a las personas a la salud, a la totalidad de sí mismos, hasta salvarlos de la muerte, aquel que les muestra el camino para ello. Los evangelios narran que María Magdalena presenció la crucifixión de Cristo a la distancia junto con otras mujeres. Existe asimismo consenso en que fue la primera en descubrir que su tumba estaba vacía. En el Evangelio de Marcos se dice que en la tumba un hombre vestido de blanco, que será un ángel en otros evangelios, le reveló a María Magdalena y a otras 2 mujeres que Jesús había resucitado. Mateo cuenta, por su parte, que María Magdalena y la otra María vieron la tumba vacía de Jesús al tiempo que la tierra tembló y recibieron la noticia de la resurrección del ángel. Justo después, Jesús se desapareció y les dijo que anunciaran a sus discípulos que los encontraría en Galilea. En el Evangelio de Lucas, la primera aparición de Jesús acaece a Cleopas y a otro discípulo. El Evangelio de Juan, que no es parte de los evangelios sinópticos, ya que describe los hechos desde una perspectiva distinta, aumenta el protagonismo de María Magdalena. En el relato joánico, María es la única que presencia la tumba vacía. Le cuenta lo visto a Pedro, quien junto con otros discípulos corrobora que la roca de la tumba ha sido movida.
Los discípulos regresan a casa, pero María permanece llorando y tiene una epifanía de dos ángeles en el jardín afuera de la tumba. Se le aparece entonces Jesús. Primero no lo reconoce y solo luego entiende que es el maestro. Se refiere a él como Raboni. Jesús le instruye que no la toque, ya que no ha ascendido aún con el Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este sentido, el Evangelio de Juan representa a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles. El Evangelio de Pedro, evangelio no canónico, se refiere a María Magdalena como discípula y hace un relato de la resurrección incompleto como el de Marcos. Un joven hombre de blanco le avisa a María Magdalena y a otras mujeres que Jesús se ha levantado y no está allí. No hay aquí visiones del cuerpo glorificado. En el texto gnóstico Pistis Sophia, Jesús se refiere a María Magdalena como la más perfecta, lo cual genera la ira de Pedro. María Magdalena es representada aquí como aquella que entiende la sabiduría de Pistis Sophia, un aspecto femenino de la divinidad que confiere sabiduría y que en el gnosticismo de Valentino es considerada como la consorte del Cristo cósmico o arquetípico que descendió al mundo material por la ignorancia y que fue liberada por la gnosis, reuniéndose con el Salvador en calidad de su divina consorte, algo así como la Shakti de Cristo. En el Evangelio de Tomás se cita a Jesús diciendo que hará a María Magdalena un hombre y que toda mujer que se haga un hombre entrará al reino del cielo. Recordemos que el verdadero significado de la palabra hombre no es varón, sino que alude al estado angélico superior al que se llega con el tantrismo blanco, a imagen y semejanza de Dios. Las palabras de Jesucristo en los evangelios apócrifos son: cuando hagas de los dos uno, cuando hagas de lo interno lo externo, y de lo externo lo interno, y hagas lo de arriba como lo de abajo, y cuando establezcas lo masculino y lo femenino como uno solo, para que lo masculino no sea masculino, y lo femenino no sea femenino, entonces entrarás al reino del cielo. El Evangelio de Felipe se refiere a María Magdalena como la koinonos de Jesús. El término puede ser traducido como pareja, acompañante, camarada, esposa. En otra parte el texto señala: Cristo amaba a María más que a sus otros discípulos y la besaba en la boca frecuentemente. Los otros discípulos se ofendían por esto y mostraban su reprobación. El guiño de una relación amorosa entre Jesús y María Magdalena indica una comunión mística. A lo largo de la historia, místicos de múltiples tradiciones han elegido metáforas eróticas para describir sus experiencias. Compárese, por ejemplo, con el Cantar de los Cantares, que a la letra dice: que me bese con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Otro de los textos encontrados en Nag Hammadi, el diálogo del Salvador, elogia a María y se refiere a ella como la mujer que conocía al todo. El todo puede ser el pleroma de los gnósticos, el estado de absoluta integración con la divinidad. Encontrado antes que los textos de Nag Hammadi en 1896 en el Cairo, el Evangelio de María cuenta algunas de las historias de la vida de Jesús desde la perspectiva de María Magdalena, quien aparece como la discípula más avanzada, algo así como el Shariputra del Buda, aquella que pudo comprender los aspectos teóricos de la cosmología. En algunos pasajes, María explica la cosmología gnóstica, basándose en las visiones que tuvo, y los discípulos dudan de sus explicaciones. En la cosmología gnóstica de Valentino, la más completa dentro del gnosticismo, María Magdalena es considerada imagen de la Sofía inferior, de la misma manera que Jesús, el ser humano, es una imagen del Salvador o Cristo cósmico. Juntos